Estás viendo Más allá de la prensa, su segunda temporada. Ética periodística. Una pregunta que siempre, a nuestro parecer, es importante acá en la academia porque se ha debatido mucho esto. Justamente es en la narración deportiva. ¿Cómo nosotros, como periodistas deportivos, debemos de tratar la imagen del jugador cuando le va bien o cuando le va mal? Bueno, yo creo que primero tenemos que ser muy objetivos y muy profesionales. Es nuestro trabajo el que estamos brindando, es nuestro trabajo el comentario, o sea, hablamos de comentario, que es lo que corrobora la narración que puede estar haciendo el relator, que puede estar hablando de que el jugador falló en determinada jugada, pero sí está también el trabajo que nosotros como comentaristas, bueno, en mi caso soy comentarista, podamos hacer sobre el jugador. E ir más allá de quizás de puntos que no conozcamos, como de que cómo pasó la semana, cómo estuvo la semana, no sabemos el detrás de cada una de las personas, cada persona es un mundo diferente, entonces no sabemos cómo pasó la semana, qué tuvo la semana, qué problemas tuvo en la semana, como para que luego en una transmisión, hablando de lo que tú dices, de una falla quizás, de un autogol, de alguna falla que le provoque una expulsión, uno nunca sabe qué está detrás. Entonces sí tenemos que ser muy cautos el momento de hablar, el momento de expresarnos de cada uno de los futbolistas, porque recordar que más allá de que son futbolistas, de que juegan al fútbol, son seres humanos, entonces merecen respeto y ahí está el profesionalismo también de uno como comentarista o como narrador, que podamos hablar con mucha ética de la jugada, quizás de la equivocación que él tenga o del mal momento que tenga dentro del partido. Entonces, dependerá mucho de cómo tú estás preparado, de cómo tú estás listo también para comentar. Ahí viene la otra parte, de que uno tenemos que prepararnos, leer mucho, ver muchas cosas como para poder dar un criterio o poder comentar una jugada bien, que no vaya más allá de topar sentimientos que no nos corresponden o de irnos quizás con insultos, con racismo, con otras cosas, sino simplemente ver lo que nosotros estamos viendo en la jugada y decirlo, ¿no? Y decir lo que quizás falló porque no entrenó bien durante la semana, pero más allá de lo irnos de lo personal, me parece que tenemos que tener mucha precaución y ser muy cautos y profesionales. Perfecto. También déjame comentarte que debatíamos, ¿no?, en clase este tema y justamente era eso, de que en el análisis, claro, debemos de hacer la corrección y debemos decirlo, lo que se hizo mal de aquel evento deportivo, puede ser en fútbol, básquet como tal, pero siempre teniendo ese límite de, en este caso tú has dicho, ser cauto. Es interesante porque de aquí también parten otras problemáticas que hemos analizado, como es el rendimiento del jugador. ¿Tú crees que un mal narración con un comentario peyorativo hacia la imagen del jugador puede afectar en su rendimiento? Yo creo que sí. Mira, acá en nuestro país nosotros tenemos que ser muy sinceros que la mayoría de periodistas deportivos basamos nuestro trabajo en el fútbol. Entonces ahí viene también el momento en que tú dices, bueno, falló, se equivocó y empezamos a hablar mal de ellos porque muchos también se apasionan, muchos son hinchas también de los equipos. Entonces de esa manera se apasionan y empezar a hablar de cómo fueron eliminados quizás o cómo fueron eso. En lo que se refiere también a otras disciplinas deportivas, también tendrías que saber qué es lo que hizo el deportista para poder llegar a esa competencia, en el caso de atletismo, en el caso de ciclismo, en el caso de muchas otras disciplinas deportivas. En la actualidad se está corriendo el Tour de Francia con Richard Carapaz, que viene de una operación, que viene de un momento muy triste con el fallecimiento de su mamá, y en el Tour de Francia iba a ser protagonista, se buscaba que sea protagonista, pero actualmente él está yendo solo por conseguir el maillot de puntitos rojos, que es al campeón de la montaña, porque no va a alcanzar a hacer lo otro. Pero es por esto, no por el momento que vivió, porque llegó preparado, pero su equipo no. Entonces, siempre tenemos que estar al tanto y saber las cosas antes de hablarla. No solamente en el fútbol, como tú dices, sino en todas las otras disciplinas deportivas. Aquí hay un montón de disciplinas deportivas y en los Juegos Olímpicos se evidenciaron eso, las medallas que se consiguió. Entonces, siempre tenemos que estar, creo que al tanto de las cosas que pasan, como para nosotros dar un criterio, sea de deportistas en otras disciplinas deportivas y lo mismo también en el fútbol. Entonces sí debemos, insisto, ser profesionales, saber muchísimo del tema como para poder hablar, como para poder refutar con alguien y decir, no, o sea, yo vi
la jugada, vi todo el partido, entonces lo voy a comentar o lo voy a hablar o lo voy a analizar. Entonces, porque si tú llegas a un programa, ya entras a trabajar, vas a un programa y no viste el partido, no puedes tú comentar un partido. Tienes que verlo tú el partido para poder señalar las cosas y poder lo que tú dices, no llegar a herir susceptibilidades de las demás personas o de los protagonistas en este caso. Perfecto. Eso es un punto muy clave también, porque uno como periodista, no sé, todavía aquí en la academia no tiene muy bien la visión de cómo va a ser ese entorno ya del trabajo. Entonces, por eso recargábamos que es muy importante la especialización, no solo de un deporte, sino saber cómo manejarlo, y ahí entra la ética, ¿no? Si yo soy ya especialista en el fútbol, ¿qué tan ético es ir con esa misma preparación a otro deporte? Entonces ahí también surge esa espinita que te comentaba. Aunque acá no hay todavía periodistas que bueno, hay algunos sí que se especializan, sí hay caso de tenis, que son algunos de los que se especializan, ciclismo, cuando empezó la era de Richard Carapaz, se empezó ya a hacer o a hablar de periodistas que solo cubren ciclismo. Hay fútbol femenino en donde también hay periodistas que solo cubren fútbol femenino, pero eso no te quita que tú también te empapes de las demás cosas, porque el periodismo deportivo abarca todo. Entonces ya, yo soy especialista en ciclismo, pero también si voy a analizar de otra disciplina deportiva, investigo primero para poder hablar. Para hacer un buen ejercicio Exacto. periodístico. Ajá. Perfecto. Ahora bien, quería hacerte otra pregunta, Ana. Sería en cuanto a las entrevistas cuando tenemos, porque se sabe que en el ámbito del periodismo deportivo, como es la industria del entretenimiento, toda nuestra audiencia quiere saber qué le pasa a nuestro deportista, en este caso favorito de cualquier competición. Nosotros, ¿cómo debemos de acercarnos a esas personas? ¿Cambia bastante el hecho de que sea un deportista, de que siempre esté expuesto a las pantallas, de que tenga esa presión? ¿Cómo deberíamos nosotros como periodistas acercarnos a estas personas? Mira, yo creo que debe haber mucho respeto. Primero, olvídense de tratarles de tú a tú, porque no son amigos, porque no son personas que tú conoces como para tú empezarle a tratar de tú a una persona. O sea, yo creo que eso es una de las cosas que yo he visto, dentro de las coberturas, porque hay muchos chicos que están haciendo pasantías, muchos chicos que están empezando también el periodismo deportivo, pero tú ves que entra el profesor Núñez, por decirte, de Liga de Quito, y tú le tratas de tú enseguida. Entonces esas cositas, primerito. O sea, yo en lo personal siempre, cuando yo converso con muchos chicos o que empiezan trabajando conmigo también como pasantes, yo les digo eso. O sea, no son tus amigos, no son tus conocidos. Puedes ser muy fanático de ellos, pero no te dan ninguna que tú les trates de tú, primero. Luego de eso, respetar, preguntar. ¿Te puedo entrevistar? Voy a hablar del partido. ¿Podemos hablarlo? Entonces te va a decir sí, no, sabes que no. O también preguntarle. ¿Puedo tomar este tema? ¿Te puedo preguntar sobre esto? A mí me funciona y a mí me ha pasado. Yo lo hago así. Hay otras personas, diferentes colegas que lo hacen de otra manera. Entonces, bueno, eso es cada quien con cada cual. Exactamente, debate. Cada quien con cada cual. Pero yo sí en lo personal hago eso. O sea, pregunto, digo con mucho respeto, ¿podemos hablar? ¿Te puedo preguntar de eso? Y a mí me pasa, porque yo hago un programa en donde hablamos de diferentes disciplinas deportivas. Entonces, si te pregunto yo, ¿cómo te fue en el partido? ¿Qué sensaciones te dejó el partido? ¿Cómo viste al rival? ¿Qué piensas del próximo rival que te toca? Son preguntas que son muy de base, que tú vas y le preguntas siempre eso al periodista. Nunca va a haber otra pregunta que tú le hagas diferente si tú vas a una cobertura de un partido de fútbol, hablando de un partido de fútbol. En otra disciplina deportiva pasa lo mismo, porque es lo mismo, ¿no? ¿Cómo le sintió en la competencia? ¿Cómo le fue en la competencia? ¿Qué tal sintió? Pero siempre vayamos más allá de preguntarle cosas diferentes, pero siempre preguntándole también. Te voy a hacer una nota especial, te voy a hacer un perfil, ¿puedo? Voy a preguntarte sobre este tema que están hablando, de que te vas a ir al diferente equipo. ¿Puedo preguntarte sobre eso? Si es que me dice que no, no. Si me dice que sí, vamos. Pero tú forzar, bueno, es que estoy hablándote de mí, desde mi persona, desde cómo yo he ejercido el periodismo deportivo. Si yo le pregunto y entro a preguntarle de una con las preguntas que tú dices, hablando de ética, de cosas que no tienen nada que ver, entonces obviamente se van a molestar. Y ha pasado que los deportistas o los futbolistas se molestan y no te hablan no te contestan o no te vuelven a contestar. Entonces yo siempre me he manejado así.
Esa es mi percepción y es lo que yo podría decirles también al respecto, ¿no? De cómo tú abordar una entrevista. Y de ahí si vienen ya temas coyunturales que tú tienes que preguntar, y me parece que tienes que tener modos igual como para preguntarle y ver el momento exacto también, porque si es que está hablando de fútbol y te está hablando de que el partido estuvo bien y tú le metes de golpe la pregunta de que por qué tiene otra novia, ejemplo, ¿no? Entonces él te va a molestar, decir, o sea, estoy hablando de fútbol y tú me preguntas de otra cosa. Entonces yo creo que el respeto ante todo, y sí, a mí me ha servido que pregunto, ¿puedo hacerlo esto? ¿Puedo preguntarte? Quiero hacerte un perfil diferente, puedo preguntar diferentes preguntas, entonces sí.